a partir del inicio, de cómo ha presentado el gobierno esta reforma tributaria. En lo concreto, termina sacando más de 4.000 millones de dólares al año del Estado chileno, del presupuesto que tenemos como país, para financiar los servicios públicos, los derechos sociales. Nos señalaron que es un plan de reconstrucción nacional. No sé si han escuchado que le llaman ley de reconstrucción, pero de reconstrucción vamos a ver que tiene muy poquito. Sí, pero ¿qué pasó? Efectivamente hubo situaciones complejas en nuestro país. Vivimos los incendios en Valparaíso, Ñuble, Biobío, y sin duda que requieren de recursos para la reconstrucción. Ahí vamos a ver cuántos recursos, que son bien pocos en comparación a esta mega reforma tributaria. Nos dijeron que el Estado estaba sin caja, ¿cierto? Nos dijeron que el Estado estaba en quiebra, ¿cierto? Y nos dijeron, vuelve todavía, y nos dijeron que los gastos estaban disparados, ¿cierto? Ese fue el relato de inicio de este gobierno. Nos vinieron a decir estas situaciones muy complejas. Y para eso, dijeron, les proponemos un plan de reconstrucción física, económica, institucional y fiscal. Entonces, entremos a ver cada una de estas premisas. Nos dejaron sin caja. No sé si se acuerdan que fue en un momento un tema que instalaron día tras día en todos los medios de comunicación. Y obviamente uno se preocupa, así decimos, bueno, estamos sin caja. Y si vamos a ver, ellos efectivamente hablaban de la caja al 31 de diciembre. Y efectivamente la caja estaba baja al 31 de diciembre. Después en enero estaba más alta, después en febrero mucho más, casi 4.000 millones de dólares, y así. Porque la caja va cambiando. La caja es como, para el nivel de Estado, como la plata que uno tiene en la billetera o en la chauchera. La plata que vamos a usar para pagar el pan, para ir quizá al supermercado, para lo que necesito en este día o en estos días. Eso es la caja. Entonces, efectivamente, la caja va variando. Y muchos economistas salieron rápido a decir, lo importante no es la caja. Están dando un debate que es falso. Mira, avancemos. ¿Qué sí tiene más relevancia? Ver cuánto es todo nuestro presupuesto, ¿cierto? Quizás yo en la mañana, ahora que se usan tarjeta y todo, uno tiene poco efectivo. Pero lo importante no es cuánto efectivo tienes en el bolsillo en este minuto, sino que cuántos fondos tienes. Si es que tienes en tu presupuesto familiar los recursos suficientes para pagar el arriendo, si proyectas que vas a poder pagar toda la alimentación que necesitas, etc. Entonces, a eso a nivel de Estado se le llaman los activos consolidados del Tesoro Público. Y ahí podemos ver que es más o menos estable y que al momento de asumir el gobierno en marzo eran cerca de 15.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que el presupuesto, los fondos de estabilización, las reservas que tenía la economía chilena eran de 15.000 millones de dólares. Y esa es la discusión relevante. No la caja en enero versus en febrero versus en abril, cuando viene la operación renta, se reciben más recursos del Estado, pero después hay que pagar otras cosas y por tanto tiene un flujo, va cambiando. Ya lo relevante no es el flujo que tenemos, sino que el stock, que le llaman, que serían nuestros activos consolidados. Nos dijeron también que los gastos estaban disparados, ¿cierto? Que se estaba gastando sin control. Ahora, si uno viene a mirar cómo han sido los gastos y los ingresos en los últimos años, que aquí están los gastos en rojo, particularmente no se ve que estén disparados, ¿no? Hay un momento en que sí, se disparó un poco más. ¿Qué momento? La pandemia. Efectivamente, los ingresos se redujeron mucho, los gastos aumentaron. Eso es cierto. También es cierto que hay otro problema. Tenemos déficit fiscal. ¿Qué significa eso? No que los gastos están disparados y fuera de control, pero sí estamos teniendo más gastos que ingresos. No solo estos últimos años, sino que en general, al menos desde el 2015, estamos teniendo más gastos que ingresos.
Y por tanto todos los años tenemos déficit fiscal. Porque ¿qué es el déficit? La diferencia entre los ingresos que tengo y el gasto. Entonces si yo tengo más gastos que ingresos, tengo un problema, ¿no? Igual que en una casa, en la familia. Si uno dice, mi sueldo es tanto, el sueldo de la otra persona que también trabaja en el hogar remuneradamente es tanto, y nuestros gastos son más, obviamente hay un problema que debemos aspirar a resolver. De hecho, por eso, el gobierno actual, cuando estaba en campaña, propuso llegar a un equilibrio fiscal. ¿Qué es eso? Que los ingresos sean iguales a los gastos. Pero ya nos dijeron, spoiler, ya nos dijeron que no lo van a lograr. Ahora se propusieron que sea el 1,5% más de gastos sobre el ingreso al final de su periodo de gobierno. Entonces, efectivamente, hay cosas que han hecho que aumenten los ingresos. Los gastos. Cosas importantes como la gratuidad o la PGU, sin duda que generan un efecto. Pero no estamos hablando acá de que hay gastos disparados y descontrolados, como había dicho el gobierno. Y nos dijeron que el Estado estaba en quiebra, ya que además no es un concepto que se usa para los estados, pero en el fondo entendemos que querían decir que Chile no tenía condiciones para pagar sus deudas. O al menos eso uno podría inferir de esta idea de que Chile estaba en quiebra. Y vamos a ver, respecto a la deuda de nuestro país, ha habido momentos de aumento efectivamente de la deuda, especialmente durante la pandemia, y nuestro país actualmente tiene una deuda de cerca del 41,5% del PIB. ¿Es bueno tener deuda? En principio lo menor posible, ¿no? Insisto, lo mismo que en una casa, pero a veces vale la pena porque uno puede hacer una proyección y por tanto el país lo puede requerir para cosas importantes. Comparativamente con el mundo, no estamos en un nivel de los más críticos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene más que el 100% de su PIB en deuda. Ahora ellos tienen otras condiciones porque emiten los dólares y por tanto tienen una situación más tranquila respecto de esas deudas. Y Chile ha establecido, son puras convenciones, no es que realmente ese es el número más indicado del mundo, pero se ha establecido a propósito de distintos factores que lo prudente es que la deuda en Chile no pase el 45%. Y estamos en el 41,5%. De hecho, el año pasado fue el primer año en mucho tiempo en que la deuda no aumentó. ¿Se fijan? Que pasamos del 41,8 al 41,5. Es pequeño, pero bien significativo que dejamos de ir en esta dinámica de ir aumentando y aumentando la deuda. Tiene que ver también con un tema del tipo de cambio, de cuánto vale el dólar, etc. Y finalmente se logra reducir por primera vez en bastante tiempo porcentualmente respecto al PIB. Así que bueno, lo importante de esto, no estábamos en quiebra, no estamos en quiebra, no somos un país que no está pudiendo pagar su deuda. Afortunadamente no estamos en esa situación. Entonces todo esto era falso, que nos dejaron sin caja, que los gastos estaban disparados y que Chile estaba en quiebra. ¿Significa eso que está todo bien? No. Como veíamos, hay un déficit cada año que tenemos que lograr suplir y sin duda hay necesidades de crecimiento, de que Chile crezca más, de que Chile tenga más empleo, porque estamos en una situación compleja con el empleo. Pero no es el escenario que nos habían dicho. Y por tanto, pasamos ahora ya, dada esta introducción, directamente al proyecto de ley. Ante esta situación que nos dijeron que existía, que ya vimos que no era tal, nos proponen un proyecto que llamaron de reconstrucción. ¿Por qué decimos que no es de reconstrucción? La manera más simple de decirlo, la cantidad de artículos que hablan de la reconstrucción. 2 artículos hablan de la reconstrucción. Hola, hola, bienvenida. Y por tanto estamos empezando la parte del proyecto de ley mismo. Y estamos diciendo aquí que solo 2 artículos hablan de la reconstrucción. Todo lo demás es una reforma tributaria, una reforma económica de los impuestos. ¿Y de qué sí se trata entonces? Si no es una reforma de la reconstrucción y solo 2 artículos hablan de la reconstrucción. ¿De qué hablan todos los demás artículos? Principalmente de reducir impuestos a ciertos sectores de la población. Lo primero y más importante es la reducción al impuesto corporativo. ¿Cuál es el impuesto corporativo? El que pagan las grandes empresas. Se llama impuesto de primera categoría, porque es el primer impuesto que pagan las empresas.
que eso es muy importante porque es un impuesto de los que más se logra recoger sin evasión o elusión, porque es el impuesto de primera categoría, antes de que después la gente puede descontar, ahí les vamos a contar otras cosas. Pero este impuesto es muy importante y el efecto que tiene la reducción que proponen de este impuesto es muy grande, son 2.000 millones de dólares. O sea, ahí es donde está la mayor reducción que va a tener el Estado chileno. ¿Es por qué? Por la baja del impuesto de primera categoría del 27 al 23%. La segunda medida más cara de esta reforma es el crédito tributario al empleo. No sé si han escuchado esta medida, es menos conocida, pero es súper importante, porque nos plantea en régimen, o sea, desde el 2030, porque antes incluso es más, nos plantea una reducción de 1.400 millones de dólares al año. ¿Para qué? Para darle un beneficio a los empleadores que tienen trabajadores y trabajadoras con salarios cercanos al sueldo mínimo. ¿Ya? Vamos a volver sobre eso. Y el tercero más importante que quisimos poner acá en una presentación, que aprovecho de decir, agradecemos a OPES, que es un observatorio de políticas económicas y sociales con quienes hemos trabajado bastante y que son quienes pusieron a disposición esta presentación. Así que vimos ahí poner también la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años, que es una medida que puede sonar bastante bien, a diferencia quizás de otras, pero que vamos a verle la letra chica. ¿Ya? Así que vamos una por una. ¿Por qué decimos que esto beneficia a un sector más acomodado del país? Porque vayamos a ver cuáles son las empresas que se ven beneficiadas por esto. Son el 1,9% de todas las empresas. O sea, menos del 2% de las empresas de Chile se van a ver beneficiadas por la reducción del 27 al 23%. Ya, que son en todo caso las que tienen casi el 90% de las ventas del país, porque tenemos mucha concentración en las empresas en Chile. Y que son empresas que tienen ventas anuales de más de 75.000 UFs, digamos que concentran el 89% de las ventas. La reducción de este impuesto son 2.000 millones de dólares menos para el presupuesto de nuestro país. Bueno, pero algunos han dicho que Chile tiene un impuesto muy alto para las empresas. No sé si han visto que el gobierno está señalando eso y que por eso quieren bajar el impuesto corporativo. Pero entremos a mirar en detalle que hay distintos tipos de sistemas tributarios. No sé si han escuchado los sistemas integrados o desintegrados. ¿Qué significa en sencillo? Un país que tiene los impuestos integrados, los impuestos personales que tiene que pagar una persona que es dueña de una empresa, puede descontarlos de los que pagó la empresa. A ver, entonces, si Giselle tiene una empresa, la empresa de Giselle va a pagar los impuestos que le corresponden. ¿Cuál impuesto? El de primera categoría, el primer impuesto que veíamos recién. Y después a Giselle le tocaría pagar sus impuestos como persona. Ya las personas que ganan de cierto monto hacia arriba tienen que pagar impuestos personales. Pero en un sistema integrado, Giselle puede decir, no, yo no voy a pagar impuestos personales. Mi empresa ya pagó los impuestos, así que yo los voy a descontar. Y eso cuenta como que yo ya hubiera pagado impuestos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ese es un sistema integrado. La trampa que nos hacen es que comparan peras con manzanas. Países que tienen el sistema integrado con países que tienen el sistema desintegrado. El desintegrado, ¿qué significa? Que la empresa paga sus impuestos, la persona paga sus impuestos. Lo que quieren hacer con esta reforma es, además, integrar el sistema. Es decir, que las personas puedan descontar sus impuestos, los impuestos que pagan las empresas. Chile es un intermedio, y esto es porque esto es disputa finalmente de poder de quién paga más o quién paga menos. En el gobierno de la expresidenta Bachelet se hizo una reforma tributaria. Y en esa reforma se quería tener todo el sistema desintegrado, pero no se logró. Entonces hubo discusiones, acuerdos, consenso, etc. Y se desintegró una parte nomás del sistema. ¿Qué quiere hacer el gobierno actual? Retroceder eso y tenerlo todo integrado. Entonces, si uno compara Chile con los países que tienen sus impuestos integrados, es decir, que no tienen que pagar
impuestos propios, sino que pueden descontar de las empresas, tienen un impuesto de 20, el 27 sería el nuestro actualmente, y los países que tienen un sistema donde las personas no pagan los impuestos que pagan las empresas, tienen un 28,8% de impuesto, es decir, más alto que el chileno. O sea, los que logran desintegrar el sistema y que pagan sus impuestos como empresa, integradamente tienen un 28,8%, es decir, incluso más que el nuestro. Pero nos dicen, no, miremos el promedio de los demás. Y claro, hay países que tienen en promedio un 23%. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las personas pagan sus impuestos personales. Entonces nos dicen, no, miremos a estos países que tienen un 23%. Sí, perfecto, podemos mirarlo. Pero entonces que las personas paguen los impuestos que le corresponden. Así que bueno, si miramos con los países que tienen un sistema como el que quiere este gobierno, los impuestos son más altos, un 28,8%, que son países como Colombia, Australia, entre otros. Así que bueno, esa discusión es importante. Si vamos a hacer que las personas no paguen sus impuestos personales, entonces comparémonos con países que no pagan sus impuestos personales porque pueden descontar de las empresas. El segundo tema más importante es el crédito tributario al empleo, que es el crédito tributario, ya que es una medida que quizás han escuchado un poco menos que la que estábamos viendo, que es la baja del impuesto a las empresas. Y este crédito tributario significa que a las empresas, a los empleadores que tienen trabajadores con sueldos entre 550.000 a 847.000, van a tener los empleadores un beneficio de máximo de 75.000 pesos. ¿Cuándo se da el máximo? Cuando el trabajador o trabajadora está en el mínimo. Si van aumentando el monto, el salario, se reduce el beneficio tributario que se entrega. ¿A qué puede incentivar eso, ven ustedes? ¿A subir los salarios o a mantenerlos bajos? A estar cerca del mínimo, ¿cierto? Pero si estoy lo más cerca del mínimo, recibo un beneficio. Pero si me salgo del mínimo, ya recibo menos. Y si me salgo mucho, ya no recibo nada. ¿Eso es para el empleador o para el trabajador? Ah, buena pregunta. ¿Qué cree usted que está impulsando este gobierno? Para el empleador. Y es súper buena la pregunta, porque esto viene a reemplazar a otra medida que sí va al trabajador y también una parte al empleador, que es el subsidio. No sé si han escuchado el subsidio joven al empleo joven o el subsidio al empleo de las mujeres. Sí. Bueno, el año pasado se habían aunado todos esos subsidios en uno que se llama subsidio unificado del empleo y que va una parte al trabajador y una parte al empleador. Perfecto, porque busca incentivar que se produzca esa contratación. Entonces, ayudar al empleador y ayudar al trabajador a que llegue a ese trabajo. Pero esto no, porque hay otra diferencia. A todos los empleadores que tienen trabajadores con sueldos cercanos al sueldo mínimo. A todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el subsidio al empleo? ¿A cuáles va? A las nuevas contrataciones, ¿cierto? No genera empleo. Ese es un problema clave, porque si se acuerdan al principio decíamos Chile sí necesita más empleo, sin duda. Pero esta medida, que vale 1.600 millones de dólares al año, además no asegura crear ningún empleo, porque es a los empleos que ya existen. Entonces no va a la nueva contratación. El Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional, ¿qué recomendaron en el marco de este debate? Focalicen esos recursos a la creación de nuevo empleo. O sea que están ocupando al empleado como puente para pasar los dineros del Estado hacia el privado de forma directa. Es una forma bien clara de verlo. Es ¿Sí? más grande como Cencosud, que tiene 160.000 trabajadores alrededor. Calcule 75.000 pesos por cada uno de ellos. Y esa plata que va de todo el Estado chileno, es decir, de todos y todas. Y por tanto no va a una justicia tributaria. Porque las cosas hay que pagarlas. Estos 1.600 millones de dólares alguien los va a pagar. El tema es si lo van a pagar todos ustedes a través del IVA o si lo van a pagar las grandes empresas con los impuestos, con el impuesto de primera categoría. Entonces ahí está ese debate y efectivamente son recursos que se van a traspasar directamente a las planillas de las empresas.
Mientras más trabajadores tengan, más recursos de todos los chilenos van a ir a esas empresas, sin pedirles que contraten a nuevas personas, sin pedirles que mantengan sueldos, sin pedirles que sea empleo calificado, vaya con capacitación, o sea, porque uno podría orientar los recursos del Estado para buscar un objetivo. Pero aquí no se le hace ninguna obligación, solo tener trabajadores que no excedan en un cierto nivel de salario. Pésimo, porque eso puede pasar efectivamente. Que se generen despidos y se contraten a las personas por montos más bajos, que se contraten a las personas por un monto y por fuera se pague otro monto, pero eso afecta a las cotizaciones, afecta a muchas cosas. Entonces, es una medida que todo el mundo, hasta en la derecha varios, han dicho que es una brutalidad, porque es mucha plata que no te asegura nada. Yo, de lo poco que creo que va a cambiar en el Senado, tengo una expectativa de que esto va a cambiar, porque es demasiado absurda la cantidad de plata para no generar ningún aporte en términos de contratación de empleo. Démosle. Y la tercera medida que queríamos explicar en detalle es la exención de contribuciones a mayores de 65 años. ¿Quién quiere que las personas mayores que ya han trabajado toda una vida más encima estén pagando un impuesto? ¿Cierto? Como idea general tiene mucho sentido. Queremos apoyar a las personas mayores y el Estado además tiene el deber de contribuir después de todo el trabajo que han hecho. Pero entremos a ver entonces qué personas mayores son las que estarían pagando esta contribución y cuál es la necesidad que tienen para que podamos ayudar a aquellas que sí tienen una necesidad. Y cuáles quizás no tienen un problema en pagar esto y más bien corresponde porque las contribuciones tienen que ver como si uno vive en un condominio, ¿cierto? Y paga un gasto común. Bueno, las contribuciones son como el gasto común de las comunas. Entonces, alguien que tiene una casa al lado del metro, que tiene una autopista que funciona bien, que alguien está regando el parque frente a su casa, etc. Son cosas valiosas que para eso se crearon las contribuciones, para que la gente contribuya a las condiciones que el Estado está generando para que puedan vivir en sociedad. ¿Se entiende la lógica detrás de las contribuciones? Entonces, miremos a los adultos y adultas mayores de Chile. 4.370.000 personas. Ya, más de 4 millones de adultos y adultas mayores. ¿Cuántos de ellos son propietarios? Ahí la primera barrera para que miremos a quiénes va a ayudar esta baja de contribución. 1,5 millones son propietarios. Cerca del 35% de las personas mayores tienen alguna propiedad a su nombre o son copropietarios de una propiedad. Actualmente, como bien decía Soledad, gran parte de las personas no pagan contribuciones. De hecho, de este 1,5 millones, 1.144.000 personas ya no paga la contribución. ¿Por qué? Porque su vivienda probablemente vale menos de 200 millones, ¿cierto? Y por tanto no tiene que pagar esta contribución. Pero además, hay personas, y sobre todo si han visto que los avalúos han ido cambiando, etc., hay personas mayores que no tienen grandes recursos y que sí estaban pagando una alta contribución. ¿Qué se hizo entonces? Se hizo un beneficio que reduce a la mitad para quienes ganan menos de 2 millones de pesos y que sus viviendas valen menos de 200 millones de pesos. Entonces muchas personas actualmente pagan la mitad. ¿Qué propusimos nosotros desde la oposición atendiendo a esta situación? Porque pueden ser personas que de todas maneras tienen complejidades para el pago. ¿Qué dijimos? Que tampoco paguen. O sea, pasemos estas 189.000 que están pagando la mitad, pasémoslas a los que no pagan. Porque efectivamente habría que mirar la situación específica de ellos y ellas. Pero hay 206.000 que son propietarios de una o más viviendas, que tienen ingresos mensuales de al menos 2 millones y que tienen una vivienda o más avaluadas en al menos 200 millones. Entonces dijimos a ese grupo, que son 206.000 personas, que están en condiciones de pagarlo, si uno mira al menos esos números, que paguen las contribuciones. Incluso nos abrimos a otra idea, pero el gobierno no nos ha querido escuchar. Dijimos, bueno, puede ser que alguna de estas personas de todas maneras estén en una situación complicada, porque uno no sabe cómo llegó a persona mayor, cuánta gente tiene a su cargo, etc. Dijimos, bueno, si la persona no puede pagar la contribución, que no la pague. Y que cuando la persona fallezca y herede esa propiedad, ahí se paguen las contribuciones que están pendientes. ¿Se entiende? Entonces, lo quiero decir
Porque no entramos a esta discusión sin empatía, sin entender lo que está pasando con muchas personas mayores que uno no sabe todas las condiciones que tienen. Pero otra cosa es que reduzcamos estos 200 millones de dólares al año, que son los que van a los municipios, para que personas que pueden tener varias viviendas, que ganan recursos, que sus viviendas están avaluadas en montos altos, no paguen. Entonces ahí dijimos, esto no sería justo. No sería justo que a la comuna de La Granja, que depende en gran medida del Fondo Común Municipal, le saquemos estos recursos para que una persona mayor que tiene hartos recursos, que tiene una o más casas avaluadas en más de 200 millones de pesos, no paguen esa contribución. Ahí sí no nos pareció. Por lo tanto dijimos, entremos a este debate, que es lo mismo que han dicho los alcaldes y alcaldesas. Debatamos, veamos en detalle, hay personas, aquí ha habido distintas propuestas, hay algunos que han dicho, bueno, que ganen más de 3 millones, hay otros que han dicho que ganen más de 1,5 millones. En fin, podríamos discutirlo. El problema es cuando simplemente se dice a todos, y eso implica 200 millones de dólares menos para La Granja, para San Joaquín, para Lo Espejo, para distintas comunas de Chile, que dependen del Fondo Común Municipal. ¿Ya? Entonces, este debate también ha sido bien importante y yo quería que supieran eso, que entramos con empatía a esto, que hicimos propuestas, pero que lo que no nos parece es que se le quiten estos recursos a los municipios sin compensación y para favorecer a un grupo de personas que tendrían ya las condiciones de pagarlo. Entonces, ¿por qué decimos que es un beneficio directo a los súper ricos? Así que miren, en resumen, 2.000 millones de dólares menos por la baja del impuesto corporativo a las grandes empresas, del 27 al 23%. La integración, que es lo que les decía, que la gente no pague sus impuestos personales si tiene empresas, sino que puede descontar de las empresas. Otros 330 millones de dólares. Crédito tributario al empleo. En régimen, como se le llama esto, es decir, cuando ya se haya efectuado todo desde el año 2030, dicen que son 1.400 millones de dólares al año. Los primeros años incluso es más, 1.600 millones de dólares. Pero pusimos 1.400 ahí. Y yo les decía que hay otras medidas que no las vimos en detalle ahora, si a alguna les interesa en particular podemos verlas. Pero, por ejemplo, se elimina el impuesto a ganancias de capitales que están en el extranjero, que están escondidos o sin informar, y se les hace un perdonazo para que puedan traerlos. La reducción al impuesto a las herencias y las donaciones. De este no se habla nada, porque claro, en recursos es un poco menos que otras medidas, pero es bien escandaloso, porque eso es plata que sí o sí va a existir. La gente va a fallecer, las herencias van a existir y los impuestos van a llegar al Estado. Entonces es un impuesto cierto que se le llama. Esa plata sí o sí la íbamos a tener. Pero ahora quieren reducirla a la mitad y que la gente lo pueda heredar en vida. Entonces, también una medida, ¿para quién va? ¿Para quién creen que va esta medida? ¿Para los más pobres o para los súper ricos? ¿Quién tiene herencia o capitales en el extranjero que traer? ¿Cuántos capitales tiene usted en el extranjero escondidos? Entonces, bueno, ¿para quién va? Para quienes tienen esos capitales, para quienes tienen altos montos de herencia, etc. Y bueno, esto mismo de las contribuciones a las personas mayores, 200 millones de dólares menos a los municipios. Entonces, en total, son más de 4.000 millones de dólares menos para financiar salud pública, educación pública, vivienda y otras necesidades, seguridad, mejoramiento de nuestros parques, plazas, etcétera, todos los recursos del Estado que necesitamos. Y peor aún, no sé si habían visto o escuchado de esta trampita. Sí, usted había escuchado. De la invariabilidad tributaria por 25 años. ¿Qué significa? No contentos con bajar los impuestos del 27 al 23% a las grandes empresas, además quieren amarrar que aunque ganemos un próximo gobierno, aunque la gente esté en contra, etcétera, no podamos hacer un cambio en esos impuestos. Bueno, nosotros creemos que esa medida en particular tiene vicios de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Creemos que no es constitucional. Vamos a ver qué opina el Tribunal Constitucional, porque cuando se termine la tramitación, o un poquito antes, debiéramos llevar al Tribunal Constitucional, que es esta instancia que hace una revisión de si lo que aprobó la ley va en línea de la Constitución o si es contrario. Hace poquito ganamos algo en el Tribunal Constitucional, que es el tema de las escuelas, de que querían quitarle la gratuidad a jóvenes o a personas que cometieran alguna falta o algún delito. Las sanciones tienen que existir, pero no tiene nada que ver con la gratuidad. Si una persona comete un delito, eso está sancionado. Si comete una falta, tiene que tener su sanción.
pero no quitar la gratuidad. Y el Tribunal Constitucional estuvo de acuerdo, dijo no corresponde esta doble sanción, no corresponde quitar la gratuidad, son cosas distintas. Más bien uno ve que ahí puro querían irse en contra de la gratuidad. ¿O no? Es como, ¿a quiénes sacamos de la gratuidad? Porque hay gente que no cree que la educación debiera ser un derecho y debiera ser gratuita para todos y todas. Entonces, bueno, esta medida, Soledad, también creemos que pudiera ser declarada eventualmente inconstitucional y de hecho en nuestra bancada, nosotros trabajamos con una bancada, en mi caso del Partido Comunista e Independientes, y nos articulamos con todas las otras bancadas de la oposición, y uno de los temas que vimos es que vamos a representar esto al Tribunal Constitucional. Así que bueno, ese es el resumen de los montos y aquí está el total. 4.269 millones de dólares menos. Algunos pueden variar, por eso yo siempre uso más de 4.000 millones de dólares y ahí no se van a equivocar. ¿Ya? Porque si sumamos todos son más que 4.000 millones de dólares menos. ¿Cuánto es eso? ¿Alguien tiene una idea? Aquí hay unos tips. Casi 100 teletones. Cada año vamos a perder casi 100 teletones. O 80.000 subsidios habitacionales de 1.200 UF. O la PGU durante un año para 1.400.000 personas. O, por ejemplo, para la gente de la salud, toda la atención primaria de la salud es menos que 4.000 millones de dólares. Toda la atención primaria, o sea, todo lo que ustedes ven en los centros de salud familiar, en los COSAM, etc., en el SAR, todo eso vale menos que lo que nos va a quitar esta reforma tributaria al Estado chileno. Para que se hagan una idea. Y eso todos los años. Y la reconstrucción, porque si se acuerdan esto era por la reconstrucción, son 400 millones de dólares una vez. Entonces nos dicen que van a hacer una ley para la reconstrucción que tiene 2 artículos de los 33 artículos, pero que además son 400 millones de dólares una vez. Y para eso vas a hacer una reforma que quita 4.000 millones de dólares una vez cada año. Para que tengamos ahí como las proporciones de esta mega reforma tributaria que favorece, como veíamos, a los más ricos del país. Así que esto lamentablemente sí nos está afectando a todos, porque hay decisiones que están favoreciendo solo a un sector. Porque se acuerdan que cuando partió el gobierno, dijeron no hay recursos para estabilizar los precios de los combustibles. Hay un mecanismo que Chile tiene justamente a propósito de cosas como lo que ha pasado con la guerra y que suben los precios internacionales. Para eso se creó el MEPCO, que es el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Pero este gobierno dijo, no tenemos plata para financiar el MEPCO. No podemos endeudarnos tampoco para financiar el MEPCO, que suban nomás los precios de los combustibles. ¿Cierto? Y después dicen, hagamos una reforma tributaria que reduce los recursos del Estado y favorece a los más ricos. Y eso va de la mano con los recortes. Recorte en salud, que los funcionarios se han movilizado, pero recorte en todos los ámbitos. Un 3% casi parejo. En algunos un poco más, algunos un poco menos, pero un 3% de recortes. Y todo eso va de la mano. O sea, los recortes y la reforma tributaria van a la misma idea. ¿Que cuál es? Tener un Estado más chico y sacar los recursos de los chilenos y chilenas para los más ricos. Y eso está siendo así, lamentablemente, tan literal como se los estamos contando. Así que eso es la reforma tributaria que se está proponiendo. Aquí solo en términos de evidencia hay 2 ejemplos porque la verdad es que no se sostiene esta reforma. Porque ¿qué nos dicen ellos? Vamos a reconstruir, pero además vamos a crecer y va a haber chorreo y eso va a llegar a las personas. Eso ya lo han dicho una y otra vez. Lo dijeron en la dictadura en Chile, lo dijeron en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de hablar con el ministro Quirós en la Comisión de Hacienda y él señala, bueno, vamos a bajar el impuesto como en Estados Unidos. Y le digo, ministro, pero en Estados Unidos funcionó pésimo. Hubo déficit fiscal, aumentó la deuda de Estados Unidos, no se compensaron con crecimiento, tanto así que tuvieron que retroceder. Y ahí el ministro dice, bueno, no conozco tan bien el ejemplo de Estados Unidos. Y después menciona Irlanda. Irlanda. Y yo les quiero contar de Irlanda. Porque Irlanda es como un caso súper específico, que lo que pasó en Irlanda, que efectivamente bajaron los impuestos, y fueron para Irlanda las grandes marcas,
Por ejemplo, Apple es el caso más icónico, que se fue a Irlanda, efectivamente, para pagar menos impuestos. Pero no es que llevaron a los trabajadores para allá, no es que calificaron a trabajadores de Irlanda, no es que llevaron su producción para allá, no. Fue solo un cambio contable, una economía de papel le llaman. Tanto así que le pusieron un nombre al proceso que ocurrió en Irlanda, que se llama Leprechaun Economics. No sé si han escuchado el Leprechaun. ¿Alguien sabe lo que son? Son los duendes de Irlanda. Le llaman Leprechaun. Bueno, obviamente se pronuncia un poco distinto, pero le pusieron ese nombre porque una economía tan falsa, era tan absurdo el crecimiento que había tenido, que no se traducía en nada, que dijeron, esto es una economía de los duendes. O sea, los ejemplos que han tratado de dar, lo que quiero decirles es que no aportan una evidencia que respalde esta reforma. Al contrario, si uno mira los ejemplos, este trabajo es muy importante que hicieron Getchell y Heimberger, que revisaron 42 trabajos académicos que se habían hecho de distintas reformas tributarias del mundo y concluyeron que no hay ninguna evidencia que afirme que bajar el impuesto corporativo aumenta el crecimiento. Nada. O sea, nada dice que bajar el impuesto a las empresas aumenta el crecimiento. Lo que sí es un hecho es que incluso si es que hubiera algo de crecimiento, no va a compensar la baja de la recaudación del Estado. Eso es un hecho. O sea, un hecho en esto es que va a bajar la recaudación. Se cumpla o no se cumpla el supuesto de crecimiento que dice el gobierno, que la experiencia internacional nos dice que nada afirma que se vaya a cumplir. Algo puede que crezcamos, puede que no, pero lo que sí es cierto es que vamos a reducir la recaudación fiscal y que eso no tiene compensación. Entonces, que sí o sí, esto achica el Estado chileno, y no es que nos importe el Estado como un abstracto. ¿Qué significa eso? Acortar trabajadores públicos, infraestructura pública, servicios públicos, que son los que garantizan derechos en nuestro país. Que no nos pasen gato por liebre, nos dicen que solo que es de reconstrucción, pero son 2 artículos, achica el Estado, nada garantiza que genere empleo, pero sí hay beneficios para los empleadores directamente. Y por tanto, aquí lamentablemente se está impulsando una reforma tributaria que reduce la recaudación, que beneficia a los más ricos en detrimento de las grandes mayorías. Porque lo que busca el Estado a través de los impuestos, o lo que debiera buscar desde nuestra perspectiva, es justicia tributaria. Que los que tienen más aporten más y los que tienen menos aporten menos. Pero esta reforma va en la línea contraria. Por eso hemos planteado nuestra oposición muy firme. Lamentablemente en la Cámara de Diputadas y Diputados ya se aprobó la reforma en una discusión con tiempo récord, donde ni siquiera se pudieron discutir todos los artículos, porque pusieron suma urgencia y presionaron el debate, y ahora pasó al Senado. Y efectivamente, la semana pasada se aprobó la idea de legislar, con 26 votos en el Senado, con el mínimo. Son 26 votos que son de los partidos de la derecha. Ningún parlamentario de izquierda, centroizquierda, centro, lo que sea, en el Senado se pasó a aprobar la reforma, ¿ya? Pero aún así, la derecha tiene esos 26 votos. Entonces, ¿qué esperamos? Que se abra el debate, que logremos cambiar algunas de estas cosas, pero en lo de fondo se está avanzando en una línea que reduce la capacidad de Chile con todo lo que ha costado, con mucha lucha, organización, movilizaciones, para lograr asegurar recursos como la gratuidad, como la pensión garantizada universal, que son cosas fundamentales que tenemos que defender. Así que eso queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención, por el tiempo, y vamos a defender los recursos de todos los chilenos y chilenas con fuerza, con convicción y también con argumentos. Por eso queríamos poder compartirles en detalle esta reforma. Muchas gracias.